Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La infancia de banderas rojas de Shelley. Cuando Lara Stallings se casó con Les Watson en 1960, se sorprendió al enterarse de que su nuevo esposo ya tenía 3 hijos de un matrimonio anterior. Eran Michelle, de 6 años, su hermano Chuck, de 3, y un bebé llamado Paul. Lara se sorprendió por este repentino acontecimiento, pero estaba preparada para el desafío. No era del tipo indiferente. Parecía que la ex esposa de Les era una alcohólica inestable y los niños necesitaban ayuda, por lo que les dio la bienvenida a su hogar, en la ciudad de Battleground, Washington. Pero de inmediato, Lara pudo sentir algo inusual en Michelle, o Shelley, como la llamaban. Al principio, era extraño que Shelley no dejara que su hermano Chuck hablara por sí mismo. Siempre que le hacían una pregunta a Chuck, Shelley respondía. Luego, una vez que se sintió cómoda en su nuevo hogar con Lara y Les, Shelley nunca dejó pasar un día sin decirle a su nueva madrastra que la odiaba. Cuando se convirtió en adolescente, aparecieron más señales preocupantes. A Shelley le gustaba poner trozos de vidrio rotos en los zapatos de la gente. Su idea de lavar los platos era tirar todos los platos, utensilios y sartenes a la basura. Su opinión sobre el cuidado de niños consistía en poner a sus hermanos en una habitación y cerrar la puerta con muebles. Luego, en 1969, cuando estaba a punto de cumplir 15 años, Shelley le dijo a un consejero de la escuela que había sido violada por su padre. Lara y Les quedaron atónitas. Mientras Shelley estaba recluida en un centro de detención de menores, buscaron en su habitación pistas sobre el origen de este comportamiento. Bajo su colchón, encontraron una revista con el sensacional titular, «Mi padre me violó a los 15 años». El médico forense confirmó que no había señales de que Shelley hubiera sido tocada por alguien. El médico les dijo que Shelley estaba completamente intacta, y que la darían a sus padres con la condición de que fuera a ver a un psicólogo. Según el médico, necesitaba asesoramiento serio. Pero nada pareció ayudar. Las rondas de terapia familiar y asesoramiento no lograron que Shelley entendiera la gravedad de su comportamiento, ni siquiera que lo que estaba haciendo era problemático. Pronto, su escuela secundaria informó a los padres de que no era bienvenida de nuevo. No solo eso, sino que otras escuelas de la zona también se negaban a aceptar. 3 bodas y un nuevo hogar. Shelley era una joven hermosa, y siempre tuvo cierta suerte con los hombres. Se casó con su primer esposo, Randy, en 1973, justo después de la escuela secundaria. Se conocieron por primera vez en Pensilvania, después de que enviaran a Shelley a vivir con sus tíos en la costa este. Como ninguna escuela de Washington parecía dispuesta a aceptar a Shelley, esta fue vista como su mejor oportunidad. Cuando regresó a Battleground después de graduarse, Shelley se puso en contacto con su novio del instituto y lo invitó a vivir con ella. En realidad, lo sedujo podría ser la mejor forma de decirlo. Había conseguido un trabajo como auxiliar de enfermería en uno de los hogares de ancianos de su padre y, como ella explicó, Randy podría conseguir un trabajo como encargado de mantenimiento. Randy aceptó la oferta. Pero una vez que llegó a Washington, tuvo la sensación de que los Watson tenían otros planes, todos ya tenían la impresión de que los dos se iban a casar. Randy no sabía lo que lo había golpeado y, por razones que aún no puede explicar, dejó que sucediera. 2 años después de su matrimonio, nació la primera hija de Shelley, Nikki. Todos esperaban que algún tipo de instinto maternal en Shelley despertara, y tal vez trajera cierta estabilidad a la familia. No tuvo tanta suerte. Las cosas solo empeoraron progresivamente. Shelley no trabajaba, no cocinaba, no limpiaba. Lo único que hizo fue quejarse y menospreciar a su marido. Conspiró para que todos los cheques de Randy fueran directamente a ella, y comenzó a dejar a su esposo fuera de la casa por la noche. Incapaz de hacer frente a todo esto, Randy finalmente se subió a un avión de regreso a Pensilvania y solicitó el divorcio. Posteriormente, Shelley se mudó a un apartamento en Vancouver,
Washington. Esta vez su nuevo novio era Danny Long, que vivía en el apartamento al otro lado del pasillo. Se casaron en el verano de 1978 y, 2 meses después, Shelley dio a luz a su segunda hija, Samantha. Sammy. El matrimonio de Shelley con Danny duró 5 años, fue igual de caótico y una vez más terminó con la huida de su esposo y la solicitud de divorcio. El esposo número 3 era Dave Knotek. Shelley trasladó rápidamente a sus hijos a la ciudad natal de Dave, Raymond, Washington. Como muchos en la zona, la familia de Dave estaba en el negocio maderero. Fue un trabajo duro y agotador con largas horas y, durante los siguientes 20 años, significó que Dave pasó mucho tiempo fuera de casa. Después de casarse, los Knotek se mudaron a una casa grande al final de un largo y sinuoso camino de entrada. Proporcionó a la familia mucha privacidad. Era una casa preciosa donde sucedían cosas realmente horribles. Aislada, la violencia de Shelley se intensificó rápidamente a nuevas alturas. El matrimonio con Shelley pareció convertir a Dave en un hombre de la noche a la mañana. Se mostró muy dispuesto a soportar el abuso de Shelley. Ella lo menospreciaba en cada oportunidad, lo abofeteaba y lo golpeaba, y él simplemente se metía en su camioneta y se marchaba. A diferencia de los 2 primeros maridos de Shelley, Dave siempre regresaba. No había forma de escapar, Shelley. Si huías, te perseguiría. Nikki y Sammy. A lo largo de los años, Nikki se llevaría la peor parte. Era la mayor y siempre parecía estar haciendo algo malo a los ojos de su madre. Shelley era una depredadora nocturna. Así que, en mitad de la noche, solía irrumpir en la habitación de Nikki, sacarla a rastras de la cama, y empezar a castigarla por alguna fechoría desconocida. Los castigos podrían implicar que la arrojaran por su habitación o que la arrastraran fuera en una fría noche. Shelley utilizaba todo tipo de herramientas para golpear, pero le gustaban los cables eléctricos. Los castigos a menudo no cesaban hasta que se extraía sangre. Mientras tanto, un lenguaje odioso salía de la boca de Shelley, diciéndole a Nikki que era una perdedora inútil. A Shelley se le ocurrió un nombre para uno de sus castigos favoritos: revolcarse. Este era otro castigo nocturno, y Shelley hizo cómplice a Dave. A Nikki la sacaban a rastras, y la obligaban a desnudarse y a arrastrarse por el suelo mientras Dave la rociaba con una manguera y Shelley gritaba que le había dado una lección a su hija. Ocurrió durante todo el año, incluso en el gélido invierno cuando Nikki estaba segura de que moriría de neumonía. Después, Sammy entraba tranquilamente en la habitación de Nikki, y las dos se consolaban con pensamientos agradables, como cómo podrían reducir a su madre hasta un tamaño en el que ya no pudiera hacerles daño. Mientras Sammy podía hacer amigos y ser popular en la escuela, Nikki pasaba sus días sintiéndose cansada y sola. Sammy no evitó por completo las palizas y los azotes, pero pudo ser la favorita de su madre, mientras que Nikki estuvo encerrada en un armario con un balde durante semanas. Una de las pocas veces que Shelley fue realmente amable con Nikki fue cuando la empujó por una puerta de cristal, y vio a su hija tirada en el suelo, rodeada de fragmentos de vidrio, sangrando. Ese día, Shelley le dio un baño caliente, le dijo que lo sentía y la llevó a una peluquería y a cenar a un restaurante. Este era el ciclo general de la vida de Shelley. Abuso horrible que pone en peligro la vida, seguido de breves momentos de afecto. Shelley tenía una forma de hacer que la gente tomara el camino de menor resistencia, y sabía que contraatacar solo empeoraba las cosas. Sin embargo, su control sobre los demás se extendió más allá de su hogar. Ni Nikki ni Shelley le contaron a su abuela lo que pasó en su casa. Lo máximo que decían era: mamá es rara. Shane y Kathy. La dinámica de la casa cambió en 1988, cuando llegó Shane Watson. Shane era hijo del hermano de Shelley, Paul. En ese momento, Paul se había metido en una vida de crimen y abuso de sustancias, y Shane, de 13 años, corría el riesgo de seguir el mismo camino. Así que los Knoteks decidieron sacarlo de las calles y llevarlo a su casa.
A pesar de su dura educación, Shane era un niño divertido y agradable que a menudo tenía una sonrisa en la cara y un chiste que contar. Rápidamente se convirtió en un hermano para Nikki y Sammy. Al principio, Shelly le dio ropa nueva y su propia habitación en el sótano. Pero al poco tiempo, Shane era el nuevo objetivo de Shelly. Tanto Nikki como Shane fueron sometidas a la euforia, pero el tratamiento de Shane hizo que Shelly llegara a nuevos extremos. Haría que Shane se desnudara y luego le ataría los brazos y las piernas con cinta adhesiva o lo pegaría con cinta adhesiva contra la pared. Luego le aplicaba el medicamento Easy Hot en el pene. Mientras le decía que dejara de portarse mal, a pesar de que nadie sabía qué había hecho mal Shane, si es que había hecho algo malo. Nikki se sentía mal por Shane, pero también sentía cierto alivio por el hecho de que sus propios castigos hubieran disminuido desde la llegada de su prima. Un año después, en 1989, la dinámica volvió a cambiar con dos incorporaciones más al hogar. Shelly dio a luz a Tori, su tercera hija, y la primera con su esposo Dave. Casi al mismo tiempo, a la mejor amiga de Shelly, Kathy Loreno, también le dieron una habitación en la casa, aparentemente para ayudar con Tori, pero también porque había perdido su trabajo, y había tenido una pelea con su propia familia. Al igual que Shane, Kathy era una persona fundamentalmente agradable que se llevaba bien con los hijos de Shelly. Kathy caía bien a todos, especialmente a Sammy. La introducción de Kathy a la casa siguió la misma rutina que la de Shane, le dieron una bonita habitación en la casa y la hicieron sentir bienvenida. Pero poco a poco, Kathy se convirtió en el centro de atención de Shelly. Era la poderosa combinación de humillación, degradación y estallidos impredecibles de violencia aterradora. Pero nadie podía predecir lo mal que le iban las cosas a Kathy. Pocas personas alrededor de Shelly dormían bien, pero a Kathy la encerraban rutinariamente al aire libre a bajas temperaturas y le daban poco de comer. Junto con las golpizas y la tortura mental, su salud física se deterioró hasta el punto de que se le caían los dientes. Por supuesto, Shelly siguió diciéndoles a sus víctimas que todo era por su propio bien. Necesitaban aprender una lección. Pero a medida que Kathy se marchitaba, incluso Dave comenzó a preocuparse. Dave se dio cuenta de que las cosas no estaban bien, especialmente con Kathy, que se había deteriorado tanto que apenas podía caminar. Pero su esposa le aseguró que lo tenía bajo control. Hasta que no lo hizo. Un día, Dave llegó a casa y encontró a Kathy muerta en el suelo del baño. Había estado sangrando por las heridas que Shelly le había infligido. Estaba envuelta en vendajes, pero parecía que se había estado ahogando con su propio vómito y finalmente dejó de respirar, sin poder ni siquiera darse la vuelta. Shelly llevó a sus 3 hijas a un hotel donde pasaron la noche. Mientras tanto, Dave y Shane arrastraron a Kathy hasta una hoguera en el patio trasero, donde quemaron su cuerpo junto con algunos neumáticos viejos. Dave esparció los huesos y cenizas sobrantes en el océano. Nada volvió a ser igual después de eso. Sin embargo, ha cambiado muy poco. Ron y la confesión de un esposo. Si alguien preguntaba, en 1994, Kathy se había fugado con un camionero llamado Rocky. Shelly inculcó esta historia en las cabezas de Shane y sus hijas. Shane, por supuesto, sabía la verdad. Nikki también lo hizo. Pero Sammy quería creerle a su madre. Amaba mucho a Kathy. Sin embargo, al final, no importaba cuánto prometieran los niños defender la historia de portada de Shelly. Estaba paranoica. Especialmente sobre Shane. Shelly estaba constantemente al oído de Dave susurrándole sus preocupaciones. No se puede confiar en él. Tenemos que hacer algo. Dave se resistió. Le gustaba Shane. Pero su resistencia a las demandas de Shelly nunca duró mucho. Dave estaba indefenso. Por lo que Nikki, Sammy y Tori sabían, un día Shane estaba allí y el siguiente no. Se inventó otra historia. Shane se fue a Alaska.
Consiguió un trabajo en un barco pesquero. Era algo de lo que había hablado todo el tiempo. Al menos, así fue la historia de Shelley. Perder a Shane fue duro. Para Nicky por varias razones. Hablaban a menudo de escapar juntos, y ahora, sin Cathy ni Shane, Nicky había vuelto a ser un objetivo principal. Pero las circunstancias estaban cambiando. Nicky se había graduado del instituto en 1993 y estaba empezando a contraatacar, literalmente. Había superado el punto de tener miedo. Cuando su madre la persiguió, le tiró del pelo, la golpeó y le gritó, Nicky la empujó hacia atrás y Shelley cayó al suelo, atónita. Nicky se fue y durmió en el bosque esa noche, pero no sin antes decirle a su madre que se fuera al carajo. Después de eso, Nicky fue enviada a vivir con la hermana de Dave, la tía Trish. Fueron solo 10 días, pero fue maravilloso. Estuvo dando vueltas por un tiempo antes de terminar con su abuela Lara. Fue entonces cuando su libertad empezó a sentirse real. No había vuelta atrás con mamá. Fue en 1997, cuando la hermana de Nicky, Sammy, planeaba su propia fuga después de graduarse de la escuela secundaria. Como su posición con su madre era mejor que la de sus hermanas, Sammy pudo conseguir que Shelley la ayudara a solicitar la universidad. Pero con Nicky muerta y Sammy a punto de salir, Tori era ahora la vulnerable. Luego llegó Ron Woodward. Al igual que Cathy, Ron era otro de los amigos locales de Shelley. Era un hombre gay que se había peleado con su familia y estaba sin trabajo. Shelley simplemente estaba siendo amable al ofrecerle un lugar para quedarse en su casa. O eso creía Ron. Una vez más, Shelley aisló a su víctima de sus amigos y familiares y rompió su voluntad mediante la violencia, la humillación y la degradación. Convirtió a Ron en su propia mascota indefensa y servil, a la que trató con una mezcla de desdén y abierta hostilidad. Al igual que con Cathy, la salud de Ron se deterioró de manera constante, hasta el punto de que sus numerosas heridas pusieron en peligro su vida a pesar de la afición de Shelley por desinfectar a sus víctimas con lejía. Hacia el final de su vida, Shelley y Dave obligaron a Ron a saltar desde el techo de su casa a la grava de abajo, en repetidas ocasiones. Nunca pudo caminar correctamente después de eso. Entonces, un día, Dave recibió una llamada en el trabajo. Shelley le dijo que tenía que volver a casa inmediatamente. Sabía que había vuelto a suceder. Esta vez, Shelley envolvió el cuerpo de Ron en sacos de dormir, y lo puso en el congelador del cobertizo. Había habido una ola de calor. Estaba sentado en el porche y simplemente dejó de respirar. Eso es lo que Shelley le dijo a Dave cuando llegó a casa. Sin embargo, la ola de calor presentó otro problema. Debido al aumento del riesgo de incendios forestales, a nadie se le permitió iniciar incendios en su propiedad. Así que lo mejor que Dave pudo hacer esta vez fue cavar una tumba poco profunda, y enterrar a Ron en el patio trasero. Fue el principio del fin para los Knotex. Cuando Nicky por fin fue libre, se lo contó todo a Lara. Y con el apoyo de su abuela, Nicky se lo contó a la policía. Sin embargo, durante años, no pasó nada. La policía indagaría, le haría un par de preguntas a Shelley y se iría. La investigación siempre estaba en curso. No fue hasta que a Tori se le permitió visitar a Sammy durante el fin de semana que la policía comenzó a tomarse las cosas más en serio. Irónicamente, a Tori se le permitió hacer ese viaje porque Shelley y Dave necesitaban privacidad para deshacerse del cuerpo de Ron en el patio trasero. Tori no sabía que Nicky también iba a estar allí, así que fue una ocasión memorable para las 3 hermanas. Y fue entonces cuando Tori les dijo que las cosas estaban tan mal como siempre. Que la hermana menor también estaba siendo maltratada y que Ron probablemente estaba muerto. Esta vez, tanto Sammy como Nicky acudieron a la policía, y esta vez sus preocupaciones fueron tomadas en serio. Cuando trajeron a Dave para interrogarlo, estaba casi ansioso por confesar.
rápidamente admitió que se había deshecho de los cadáveres de Cathy y Ron. El frágil castillo de naipes se derrumbó. A pesar de que Nikki y Sammy sabían la verdad en sus corazones, todavía se sorprendieron al enterarse de que Shane también estaba muerto. Su padre también quemó y esparció sus restos en el océano. La historia de Shelly y Dave Knotek pronto apareció en las noticias. Luego, en febrero de 2004, Dave se declaró culpable del asesinato en segundo grado de Shane, y de disponer ilegalmente de restos humanos y prestar asistencia penal. Su sentencia de prisión fue de poco menos de 15 años. La petición de Shelly era más complicada. Invocó lo que se conoce como la Declaración de Alford, que le permitió declararse culpable y, al mismo tiempo, mantener su inocencia. Sirvió principalmente como una forma de evitar un juicio en lo que seguramente sería un caso complicado, y resultó en que Shelly recibiera una sentencia de prisión de poco más de 22 años. A pesar de que sus hijas creían que seguiría siendo un peligro para la sociedad, Shelly Knotek salió de prisión en 2022.